Muchas bendiciones, buenos días. Quiero continuar con este audio con respecto a las enseñanzas que el Señor colocó en mi corazón, que tengo que entregarlas, que es relacionadamente, ¿verdad?, al Sermón del Monte. Y el Señor abajo nos enseña, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y la coloca por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Entonces, he estado entregando esta enseñanza y quedé en el afán y la ansiedad. El Señor me pidió que explicara un poco más allá lo que es eso, por qué se provoca tanta ansiedad y por qué se provoca tanta preocupación dentro del pueblo de Dios, por qué no son capaces de hacerse discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué no son capaces de repente las personas de dejar sus trabajos, dejar todo y abandonar todo para hacerse discípulos del Señor Jesús? Recuerda lo que dice la palabra de Dios: todo aquel que no deja todo y abandona todo no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿por qué es tan difícil para las personas? Y es tan difícil porque hay mucha afán en su corazón, en su espíritu, y mucha ansiedad. No pueden confiar en Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Es la confianza. Entonces, para que haya esa tremenda confianza, nosotros tenemos que asegurarnos y saber de que estamos haciendo las cosas 100% correctas, ¿correcto? Entonces, de esa forma, usted no va a estar ansioso ni preocupado, porque usted va a tener una confianza tan grande con el Señor, porque su vivencia va a ser de forma cercana con el Señor. Tú ahí vas a conocer al Señor. Entonces, eso es lo que se terminó de enseñar con respecto al afán y la ansiedad. Vamos a seguir con el punto 17, que es el juzgar a los demás. La palabra de Dios nos enseña, lo que estaba haciéndole mención en el audio anterior era respectamente a que el Evangelio se compacta en dos cosas: en guardar los mandamientos de Dios y hacer justicia, ¿correcto? Entonces, dentro de esas cualidades, cuando dice que el Evangelio de alguna forma es guardar los mandamientos de Dios, el Señor a nosotros nos dice que: oh, yo me deleito en tu ley día y noche. Está hablando de la ley del amor, de los 10 mandamientos del amor. No te apartes, sino que guárdalas en la tabla de tu corazón. El Señor a nosotros nos enseña que debemos estudiar los 10 mandamientos, desglosándolo uno a uno. Cuando dice la palabra el juzgar a los demás, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Por qué son tan hipócritas ustedes? Primero miren la viga que tiene en su propio ojo, y luego podrán ver con claridad la paja que está en el ojo ajeno. De alguna forma, ¿qué nos enseña a nosotros? Ustedes están llenos de pecados y ustedes andan mirando el pecado que hacen ellos. De esa forma, eso es lo que le está enseñando. Pero entonces la gente, ¿cómo puede estar fuera de pecado? Dice la palabra de Dios que debemos estudiar la palabra de Dios. Si yo le pregunto a usted, amigo, y a usted, amiga, ¿dónde pondría esta palabra de juzgar a los demás? O mejor dicho, de no juzgar a los demás, ¿en qué mandamiento usted lo colocaría? ¿Lo colocaría en el mandamiento número 1? ¿En qué mandamiento lo colocaría? ¿Lo colocaría en el mandamiento número 3, número 7? ¿Dónde lo colocaría? Por eso usted tiene que estudiar la palabra para que usted sepa dónde colocar esto. Dice la palabra de Dios en mandamiento número 9, habla y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí está el mismo dragón. El espíritu de dragón está justamente ahí, en la lengua detractora, en los encarnecedores. Dice la palabra de Dios: el encarnecedor no ama al que le reprende. Y bueno, dentro de eso, aquí está el tema de juzgar. El juzgar a los demás se mete en el mandamiento número 9. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados, lo dice esto en el libro de Salmos capítulo 1, versículo 1, dice: bienaventurados el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué significa encarnecer? Significa hablar de otra persona, hablar mal de otra persona. En mi país, en Chile, se habla de ser chismoso, se habla de ser cagüinero,
se habla de ser copuchento, de ser entrometido de alguna forma, de andar hablando mal contra tu prójimo de alguna forma. Entonces aquí es cuando las personas juzgan a las demás. Se sientan en sillas de escarnecedores a encarnecer. Encarnecer para nosotros, por lo menos, es descuartizar a las personas con la lengua. ¿Se comprende? Así como cuando empiezan a faenar un animalito con un cuchillo, lo empiezan a faenar, a quitarle el cuero, ¿verdad? Ya acá con las lenguas hacen exactamente lo mismo, de forma espiritual, hablando. Descuartizan a las personas con sus lenguas. Entonces, por eso el Señor a nosotros nos invita a que nos juzguemos, porque cada uno que juzga dice que nosotros no estamos juzgando al hermano, estamos juzgando a la ley. Y nosotros no somos jueces, sino que tenemos un juez, y ese juez se llama Jesús. Es verdad que el Señor a nosotros dice juzgar con verdadero juicio, ¿verdad? Pero eso a nosotros nos enseña que tenemos que realizar actos de justicia. Por eso el Señor dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que desean hacer justicia, ¿verdad? Entonces por eso dice el Señor: ya, ok, ustedes están juzgando con verdadero juicio. Eso es realmente. Por eso el Señor a nosotros dice que nosotros no tenemos que juzgar, no tenemos que hablar mal contra las personas. Inclusive la palabra de Dios habla, dice, de que aquel que escucha la lengua detractora es un mentiroso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mire, yo voy a leer algunas cositas. Dice Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo, la persona mala. El cristiano que es malo está atento al labio inicuo. Y el cristiano y el mentiroso, dice, escucha la lengua detractora. Por eso el cristiano que escucha una lengua detractora es un mentiroso. Si usted escucha y coloca oído a lo que está hablando algún hermano o alguna hermana del pastor o de quien sea de los hermanos de la iglesia, usted párele los carros a la persona, porque si no va a pasar a ser mentiroso o mentirosa usted. Y eso Dios lo está mirando, los ángeles lo están mirando. Usted está siendo observado, usted está siendo observada en todo tiempo, cuando va al baño. Todas las cosas que usted hace, el ángel de Jehová está observándolo a usted. Y recuerde que los ángeles son los ojos de Dios sobre nosotros. Quiero que eso le quede claro. El ángel de Jehová está con nosotros y nos está mirando en todo tiempo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y ahí siempre nos está mirando. Sigue la palabra de Dios, Proverbios 15:12. El encarnecedor no ama a quien le reprende. Proverbios 22:10. Echa fuera al encarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 9:7 y 8. Si corriges al encarnecedor, solo lograrás que te insulte y te ofenda. No reprendas al encarnecedor para que no te odie. Bienaventurado el varón que no estuvo en silla de encarnecedores. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Te das cuenta que quién es el que hace división? Los encarnecedores, los chismosos. Ellos hacen división en la iglesia. Por eso es tan importante que el pastor sepa esto. Dice al hombre que cause divisiones. Hay otra división también que es división contra. Dice que hacen divisiones contra la doctrina de Cristo. Entonces hay personas que son cagüineros, personas que son encarnecedoras, que hablan mal de los hermanos o mal de los líderes, ¿verdad? De alguna forma lo que hacen es dividir la iglesia. Y aquellos que hacen división, dice al hombre, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El pastor tiene toda la autoridad de echar a esas personas así porque ellos tienen el espíritu de Satanás en ellos. Dice Judas 1:10, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Ellos no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que desecharlos. Proverbios 16:28 dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Quién es el que divide? El chismoso y los sensuales, amigo mío. Por eso cuando exista esto, por eso es tan delicado este tema, porque en este mandamiento se encuentra el espíritu del dragón, ¿ok? El espíritu que hace separar
y divide. ¿Ok? Nosotros, los hijos de Dios, el amor une, amigo, amiga, el amor une, pero el desamor separa, para que usted lo sepa. Luego, en el punto número 18, Jesús en la oración. Se lo explico muy cortito esto. Dice la palabra de Dios que la fe sin una acción está muerta. Por tanto, cuando el Señor nos enseña de la oración y la regla de oro, dice que nosotros hagamos a los hombres lo que los hombres hagan con nosotros. Esto se lo expliqué cuando les hablé respecto a la misericordia. Si yo siembro misericordia, voy a recibir misericordia. Por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos con todo el mundo y poder ayudar a quienes nos pidan ayuda. Y así nosotros seremos ayudados, porque yo lo que lanzo hacia afuera, también eso se me va a regresar. Recuerda, dice la palabra de Dios, lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Si usted siembra cosas malas, y eso significa sembrar corrupción. Si usted siembra cosas malas, también le van a llegar cosas malas a usted. Si usted siembra cosas buenas, también le van a llegar cosas buenas a usted. Por eso el Señor dice, tocad y se abrirá. Insistan y se les va a abrir. O sea, persigan lo que ustedes desean y se les va a abrir. Vayan, pidan a las personas lo que ustedes necesitan, lo que ustedes le pidieron a Dios, ¿verdad? Vayan y pidan a la persona y la persona se la van a dar. Por eso dice, toquen puertas y se les va a abrir. Pero también nosotros tenemos que tocarle la puerta al corazón a Dios, para que Dios a nosotros también nos haga justicia y nos dé las cosas que necesitamos. Ahora pasamos a la otra parte, pero poder alcanzar, dice, la puerta estrecha. Dice la palabra de Dios, ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Qué significa perdición? Todos los que se van a perder. ¿Dónde se van a perder? En el hoyo de la perdición. ¿Qué es el hoyo de la perdición? Es el pozo de la perdición. ¿Por qué le hablo de hoyo de la perdición? Recuerda lo que dice, escribas, fariseos, guías ciegos de ciegos, guías ciegos guiando a ciegos. Y van a caer al hoyo. Cuando les habla de que van a caer al hoyo, le está hablando de que van a caer al pozo de la perdición, donde van los perdidos. Por eso se le llama perdición. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús cuando estuvo orando en el Getsemaní y dijo, de los que me diste no se perdió ni siquiera uno, o sea, no se perdió ninguno, excepto el hijo de perdición, llamado Judas Iscariote. Entonces, todos estos Judas Iscariotes, ¿verdad?, los que van por la puerta que es ancha, espacioso el camino que lleva al infierno y al lago de fuego, es espacioso, ¿verdad? Pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Cuando habla, ¿qué puerta está hablando? Dice la palabra que se nos abre a los justos. Nosotros que hacemos justicias, somos justos. No se olviden de eso. Lo que hacemos justicia, pasamos a ser justos. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 3:7, primera de Juan 2:29. En el libro de Apocalipsis también habla, dice, el que sea inmundo sigue inmundo todavía, el que sea justo practique la justicia todavía. También el Señor nos enseña, busquen el reino de Dios y su justicia. Por tanto, el Señor Jesús a nosotros nos enseña que tenemos que realizar actos de justicia. ¿Para qué? Para ser justo como Jesús es justo. ¿Correcto? Entonces, dentro de esto, el Señor a nosotros nos dice que debemos esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. ¿Correcto? Porque el ser una persona, escúchalo bien, el ser una persona correcta en la vida es difícil, ¿ya? Porque hay mucha oposición. Hay mucha oposición para que nosotros podamos ser correctos y personas íntegras en la vida. Hay mucha oposición. Entonces, es más fácil hacer el mal. Para hacer el mal es muy fácil. La palabra de Dios inclusive así lo dice. Para hacer el mal, para eso sabían, pues eran inteligentes para hacer el mal. Pero para hacer el bien, eso no pudieron. Lo dice la Biblia, el libro de Isaías, creo que lo dice, en el libro de Isaías. Entonces, dentro de esto, lo que el Señor a nosotros nos dice que debemos esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener oposición de Satanás, vamos a tener luchas espirituales, vamos a pasar mucho sufrimiento, ¿verdad? Y muchas cosas, penalidades para poder entrar por las puertas de la justicia. Dice la Biblia que las puertas de la justicia se nos van a abrir a nosotros los justos, ¿verdad? Así es que esta pequeña enseñanza se la quiero entregar de que hay que esforzarse. Dice el reino de Dios ha sufrido violencia y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así que a esforzarse y a ser valiente. Un abrazo, bendiciones. Terminamos en el otro video. Chao, chao.